Estás escuchando Saber Sin Fin Radio. Saber Sin Fin Radio. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Desde la Trinchera. Estamos estrenando locación, estamos ubicados en un nuevo lugar aquí en sabersinfin.com. Dejamos de tener programas durante una semana, pero ya estamos de vuelta. Mi nombre es Ignacio Romero. Marco Antonio Gómez. Y vamos a dar inicio a este programa. Bueno, vamos a pasar a nuestro tema principal. Tal como les mencionamos, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los carros más míticos, carros de combate más míticos de la historia. El Panzerkampfwagen 6, el famoso Tigre, fue producto de la tecnología alemana. El Tigre surgió por la necesidad de que, tal como les mencionábamos en nuestro último programa, los soviéticos desarrollaron carros que eran infinitamente superiores a lo que los alemanes tenían en este momento, y entonces surge el compromiso de que tenían que poner un arma que fuera superior a los T-34 soviéticos, a los KB-1 y a los KB-2, que el KB-2 era un mastodonte, que hubo una ocasión que se quedó en un cruce de caminos, recibió más de 200 cañonazos y no se destruyó. El KB dejó de funcionar porque uno de los tantos cañonazos le perforó el cañón y ya no servía, pero ciertamente el carro jamás fue penetrado. De hecho, tuvieron que desviar 2 ejércitos para tratar de destruirlo. Un solo tanque. Un solo tanque en un cruce de caminos. Bueno, pues entonces, ¿cómo fue que llegamos al desarrollo del Panzer 6? Tal como les mencionamos, cuando los alemanes estalla la guerra, su arma, su Panzerwaffe, su carro más pesado era el Panzer 4. Ellos, durante la campaña de Polonia y durante la campaña de Francia, recae el peso sobre los carros ligeros como el Panzer 1 y el Panzer 2. El Panzer 2 pesaba 8 toneladas y tenía un cañón de 20 milímetros. El carro medio era el Panzer 3 con un cañón de 37, que después fue subido a uno de 50 milímetros, y el carro más grande que los alemanes tenían era un Panzer 4, que, tal como les mencionamos ya, era un tanque que tenía un obús corto de 75 milímetros. Entonces, cuando los alemanes en junio de 1941 comienzan la operación Barbarroja, se dan cuenta y se topan de bruces con que los soviéticos tenían carros muy superiores. Fue un desencanto. Se toparon de bruces, no supieron qué hacer. Es ahí cuando los alemanes se dan cuenta. Bueno, de hecho, durante la campaña de Francia, el Zorro del Desierto, el que eventualmente será el Zorro del Desierto, ellos topan con el carro de infantería Matilda británico. Este carro tenía 80 milímetros de blindaje al frente, entonces cualquier arma que los alemanes tuvieran no servía. Lo que decide hacer Rommel es que emplaza baterías de cañones de 88 milímetros, el famoso Flak 36 y el Flak 37 de 88 milímetros, son cañones antiaéreos, sirven para que su munición llegue a 30.000 o 40.000 pies, y entonces los emplaza y les dispara a los Matildas. Y entonces es ahí donde se dan cuenta de que este cañón, el de 88 milímetros, es sumamente útil para batir un carro enemigo. El cañón de 88 milímetros tenía la desventaja de que era muy grandísimo, o sea, era muy grande y muy pesado. Entonces, cuando los alemanes invaden Rusia, tienen que inventar armas de compromiso. Esto es, inventan los famosos cazacarros, los Panzerjäger, a donde agarraban chasis de un tanque que ya no tuviera uso, como un chasis de un Panzer 2 o de un Panzer 1, le quitaban la torreta y le ponían encima un cañón más grande. Es ahí a donde le ponen los cañones de 75 milímetros, y el primer Panzerjäger que tuvo el cañón de 88 fue el Nashorn. Y este cañón, este cazacarros tuvo mucho éxito, nada más que tenía la desventaja de que era muy alto. Por lo que Hitler manda la orden, le dice a dos compañías, que era Henschel y Porsche, que debían de desarrollar un carro en el que todo el carro debía de girar sobre que tuviera emplazado el famoso cañón de 88 milímetros, que ya lo habían logrado reducir para que entrara en una torreta, pero claro, en un tanque muy grande. Sí, tenía que ser un tanque muy grande y muy pesado, con un motor muy potente, porque si no, no había forma de moverlo. Sí, bueno, los alemanes dan la desagradable sorpresa de que los rusos tienen armas superiores, y se ven entonces forzados a hacer una carrera armamentística muy fuerte, en donde incluso a Hitler le dijeron, agarra un T-34 y cópialo, y él dijo, no, porque
la ingeniería alemana, el orgullo y bueno, cosas así. Entonces, gastaron mucho dinero, mucho tiempo en desarrollar lo que finalmente se convertiría en el Tigre, y otro vehículo que fue el Panther. El Panther ya hablaremos de él en otro programa, donde este Panther, que era un carro un poco más pequeño, pero que era mucho mejor porque tenía, lo que ya platicaba Nacho en el programa anterior, tenía su glacis, o sea, su panel frontal, tenía un cierto ángulo. Entonces eso hacía que cuando llegara el impacto de frente, no, en lugar de hacer un recorrido de extremo a extremo, tenía que hacerlo en diagonal, y entonces obviamente tenía que más grosor que recorrer. Entonces el Panther era un tanque mucho mejor diseñado que el Tigre. Pero bueno, finalmente deciden, bueno, pues vamos a hacer el Tigre, que es un cañón de 88 milímetros, y se ponen entonces a diseñar y desarrollan entonces lo que se va a convertir en el 181, o el Tigre. Exactamente. El Tigre es un carro que cuando no tenía ni municiones ni gasolina, pesaba 56 toneladas. El Tigre, un carro muy grande, los alemanes aprendieron de los soviéticos que necesitaban tener orugas muy anchas para reducir la presión sobre el suelo y para que pudiera avanzar en terreno fangoso o en nieve. Su blindaje frontal era de 120 milímetros, y lo más importante, y tal como les mencionábamos, era que tenía el cañón de 88 milímetros. El cañón de 88 milímetros, el tiro más largo que se logró hacer fue el comandante Otto Carius, que está registrado, y él pudo destruir a un T-34 a 3000 metros, o sea, a 3 kilómetros lo vio, le disparó y le pegó y lo destruyó. Esto es prueba de que el cañón era sumamente eficiente, que el cañón decían que de 1000 metros para abajo tenía un porcentaje de acertar del 100%. De ahí, si era hasta 2000 metros, 50% de municiones disparaban. Y obviamente, cuando el T-34 te podía disparar a ti a 1000 metros, y por ejemplo los T-34, los 76, necesitaban acercarse a 200 metros para poder penetrar el blindaje, pero a los costados. Entonces, ciertamente, esto ponía en mucha desventaja a los soviéticos. Difícilmente se podían acercar tanto para poder destruir un Tigre. El Tigre, cuando lo desarrollaron, ciertamente todos lo querían, pero también se volvió una pesadilla logística. ¿Por qué? Porque es un carro que pesa 60 toneladas. Los Tigres tuvieron que desarrollarles sus propios vagones de tren para poder llevarlos al frente. Y de hecho, para poder transportarlos, tenían que quitarle la oruga de combate y ponerle una oruga más corta para que pudiera caber en el vagón del tren, porque no cabía. Otra desventaja que tiene es que si los Tigres, obviamente en los primeros modelos, siempre tienen fallas. Los Tigres, si se descomponían o si se les salía la oruga, necesitaban 3 camiones que se llaman los FAMO, son camiones grandísimos, gigantes, que tienen semiorugas, para poder mover un Tigre. Estos camiones eran tan grandes y tan pesados que sin duda, si alguien tenía 3 camiones de estos en un solo frente de 100 kilómetros, se podían considerar afortunados. Entonces, lo que tuvieron que hacer las tripulaciones fue llevar a cabo soluciones que ciertamente iban en contra del manual, como por ejemplo, ellos agarraban, y si un tigre se iba a un vado, necesitaban a otros 2 tigres para engancharlo y entre los 2 jalar al carro que estaba atorado. Sin embargo, esto con el riesgo de fastidiar el motor de los otros 2, entonces ya no ibas a perder 1, sino que ibas a perder 3. Sí, el principal problema que tenía el Tigre era la transmisión. La transmisión la reventaban bien fácil. Y de hecho el 60% de pérdidas del Tigre que hubo, de los 1300 Tigres que hubo, el 60% que se perdió fue por fallas mecánicas. No fue porque los destruyeron, sino llegaba un momento, se reventaba la transmisión, no tenías nadie que te ayudara, pues vámonos, porque ahí vienen los gringos o vienen los rusos, y pues no los vamos a esperar a decir que nos ayuden, ¿no? Sin duda, los alemanes, el Tigre era un tanque que era muy caro, o sea, le costaba 1.000.000 de marcos, de Reichsmark, hacer un Tigre, y entonces lo que deciden es juntarlos en batallones pesados, con la idea de que estos batallones pesados sirvieran como punta de lanza en las ofensivas o en las operaciones defensivas, se movieran, decían, como si fueran bomberos. Estalló un fuego acá y los mandas a todos para allá. Y estalló otro fuego acá y ya se van para allá todos. Entonces, los Tigres fueron conjuntados en batallones pesados, que los más famosos son los batallones pesados de las SS y los batallones del 501, el 502 y el 503. 505. Ajá.
Estos batallones pesados juntaban a 20 o 30 tigres y les ponían aparte su planilla de Panzer III y de Panzer IV para que fueran apoyo y también para que sirvieran como exploradores. El concepto del batallón pesado fue una idea muy buena, pero también tenía la desventaja de que como ellos... Se dice que para 1944 los alemanes en todos sus frentes, en el europeo, en el italiano, en el de Normandía y en la Unión Soviética, solo podían poner en pie a 600 carros, así de todos los tipos. Entonces, los tigres obviamente difícilmente podías tener 20 juntos. Ese es el punto. Eso fue lo que pasó con los batallones pesados. Eran ciertamente muy útiles, pero tampoco tenías muchos carros. El defecto que tuvieron los alemanes es que hacían carros y carros y carros y carros y carros, y lo que no hacían eran repuestos para los mismos. Entonces, los comandantes sabían que si tenían su tigre, tenían que cuidarlo como si fuera oro, porque difícilmente si lo mandaban a que lo repararan, jamás les iba a regresar el tanque. Bueno, vamos a pasar un pequeño corte que nos lo están pidiendo y regresamos para platicar más sobre el tigre. Estás escuchando Saber Sin Fin Radio. Saber Sin Fin Radio.